En 1971 trabajé como auxiliar en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York. Y el 15 de agosto, Richard Nixon, el domingo por la noche, apareció en la televisión y le dijo a la gente que el sistema monetario iba a cambiar, que el dinero que creían que podían conseguir, el oro se consideraba dinero en ese entonces, y el papel moneda era como cheques en una chequera. No tenía ningún valor intrínseco, ningún valor que no obtendrían porque había un tipo de cambio fijo, y dio una especie de historia basura sobre por qué era así, que en realidad era porque no tenían suficiente oro para respaldar sus afirmaciones monetarias. Y cuando caminé por el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York, pensé, esta es una gran crisis, esto va a ser terrible. Y pensé que el mercado de valores iba a bajar mucho. Y fui al piso y subió más que en años. Y no entendía por qué. No entendía por qué. Así que empecé a investigar y descubrí que el 15 de marzo de 1933 el presidente Roosevelt salió en la radio e hizo exactamente el mismo anuncio por exactamente la misma razón. Y entonces estudié por qué subieron tanto. Bien, devalúas el dinero. Cuando devalúas el dinero y facilitas mucho el acceso al dinero, las cosas suben. Y así aprendí no solo la naturaleza de ese mecanismo, sino que también aprendí que las cosas que me sorprendían en la vida a menudo eran cosas que nunca habían ocurrido en mi vida, pero sí habían sucedido en otros momentos de la historia. Así que estudié la Gran Depresión. Pensé, bien, debería estudiar todos los grandes acontecimientos que han ocurrido y estudié esa Gran Depresión y como resultado de eso, en 2008 pude anticipar la crisis financiera global antes de que ocurriera. Y la razón es que cuando tienes una crisis de deuda y las tasas de interés bajan y llegan a cero, de modo que ya no pueden bajar más, seguir recortando las tasas de interés ya no va a funcionar. Y lo que aprendí al estudiar este evento en 1933 es que cuando eso sucede, el gobierno imprime dinero y compra los bonos. Así que lo que ocurrió en 2008 fue exactamente eso. Y no lo habría entendido si no hubiera estudiado lo que pasó en aquel entonces. Así que eso cambió por completo mi enfoque para la toma de decisiones y por eso también realicé recientemente este estudio, Principios para enfrentar el nuevo orden mundial cambiante. Necesitaba estudiar cosas que no habían ocurrido en mi vida, así que vamos a entrar en ello. Hay cosas que nos están sucediendo en nuestra vida que no habían pasado antes, para las que hay que remontarse a los años 30 u otros periodos para poder entenderlas, y relacionado con eso está este tema del dinero y la deuda. Creo que estamos en un punto de inflexión y pienso que la gente no. Los economistas, la gente y todos los responsables de políticas no entienden adecuadamente el gran ciclo de la deuda. Ellos entienden los ciclos de deuda a corto plazo, ya sabes, la economía está débil, la inflación baja, hacen que el crédito esté disponible, todo sube, las acciones y todo sube hasta que hay demasiado y aparece la inflación. Entonces endurecen el crédito y así sucesivamente. Pero el gran ciclo de la deuda no se entiende y sin embargo ahí estamos. Estamos al borde de uno de estos. Realmente hay tres factores que impulsan el gran ciclo de la deuda. La mayoría de la gente piensa que las tasas de interés suben por la inflación, por el endurecimiento o la flexibilización de la política monetaria, pero no se dan cuenta de que existen límites para el crecimiento de la deuda, y así es como sucede. Las deudas de una persona son los activos financieros de otra. Así que cuando tienes muchos bonos, eso representa un gran porcentaje del portafolio, pero también es una gran deuda. Piensa en el sistema crediticio como un sistema circulatorio que lleva nutrientes a todas las partes del cuerpo. Así obtienes poder de compra. Y si ese poder de compra se utiliza para crear productividad, entonces lo que hace es generar ingresos lo suficientemente grandes como para pagar las deudas y darte productividad. Y todos están contentos. Pero si las deudas son demasiado grandes y no generan productividad, no tienes los ingresos necesarios para hacer frente a esas deudas. Así que en este sistema circulatorio, si está sano, ves que los ingresos aumentan junto con las deudas y el sistema funciona bien.
Cuando las deudas aumentan en relación con los ingresos necesarios para atender esa deuda, es como si se acumulara placa en el sistema circulatorio, porque significa que, en primer lugar, tienes un problema de servicio de la deuda, que tienes que pagar ese servicio, y eso es como la placa, porque deja menos espacio para gastar. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos tiene una factura de intereses de aproximadamente $1 billón al año. Y si no tuvieran ese billón, si no tuvieran esa factura de intereses, tendrían $1 billón más para gastar. Y ese proceso empeora cada vez más con el tiempo. Además, hay que refinanciar la deuda que se acumuló anteriormente. Así que este año tenemos que refinanciar un poco más de $9 billones de deuda. Eso significa que vence y luego tienes que volver a venderla. Y cuando tienes mucha de esa deuda, eso es un problema. Y cuando se agrega mucha más deuda a esa pila de deuda, no es solo la deuda existente la que es un problema, sino que hay que agregar más ventas de deuda, lo que equivale esencialmente al déficit presupuestario, que ahora será de aproximadamente el 7,5% del PIB. Tienes que vender esos. Tienes que venderlos a personas, instituciones, bancos centrales o fondos soberanos que poseen estos bonos. Bueno, ellos ya tienen demasiados bonos y ahora tienen que renovarlos y tú tienes que vender estos nuevos bonos que están saliendo. Y eso puede ser un problema y puede ser aún peor porque si ellos no tienen, si dicen, oye, hay demasiados de estos bonos y ya tengo suficientes, no quiero comprar más, o peor aún, podría haber algunas razones por las que no quieran comprarlos, como por ejemplo sanciones, ¿de acuerdo? Estamos viviendo en un mundo similar al de la década de 1930, y si yo fuera chino, me preocuparía de que lo que me suceda sea lo mismo que les pasó a los japoneses en los años 30, que fue que congelamos sus bonos, es decir, no recibieron su dinero. Hoy en día, con las sanciones, demasiados bonos y demás, cuando calculo quiénes son los compradores y cuánto tenemos que vender, encuentro un gran desequilibrio y sé cómo funciona eso, ¿sabes? Lo que sucede es que los bancos centrales compran estos bonos, imprimen dinero y compran los bonos y luego pierden dinero con esos bonos. Y el Banco Central termina con un patrimonio neto negativo y así se genera esta espiral. Cuando llegas a la parte del ciclo en la que tienes que pedir dinero prestado para pagar el servicio de la deuda y luego los tenedores de esos bonos dicen, bueno, es una situación arriesgada en el mercado de crédito privado. A eso lo llamamos la espiral de la deuda, la espiral mortal de la deuda. Porque cuando tienes que refinanciar las deudas, pero es arriesgado, los diferenciales de crédito aumentan. Y cuando los diferenciales de crédito suben, eso incrementa el servicio de la deuda y se convierte en una espiral que es un problema. Así que según mis cálculos estamos bastante cerca de ese punto. Primero, hay que empezar haciendo un análisis de oferta y demanda. Es sencillo. Cuando empieza a ocurrir la dinámica que describí, puedes notarlo porque la cantidad que se vende ya no es comprada por el sector privado ni por esos otros compradores. Y entonces el Banco Central tiene que intervenir, imprimir dinero y cubrir esa diferencia, lo que termina devaluando la moneda. Así que vimos, llamémoslo una palpitación, doy este ejemplo, es como un ataque al corazón. Lo vimos en 2020 y 2021, cuando el gobierno necesitó en 2020 enviar mucho dinero. De hecho, envió aproximadamente el doble de la cantidad de dinero que las personas perdieron en ingresos o que las empresas perdieron. Enviaron el doble de dinero en ese momento. Y luego en 2021 lo hicieron de nuevo sin que fuera necesario, pero hubo un cambio de una política de centro derecha a una política de centro izquierda, en la que la renta básica universal y el deseo de implementarla hicieron que se distribuyera ese dinero. Entonces, ¿de dónde sacó el gobierno ese dinero? Lo obtuvieron del Banco Central, que produjo el dinero y lo distribuyó. Y entonces todos reciben todo ese dinero y se sorprenden de que los precios subieran. Bien, entonces tienes esa ola de inflación. Eso fue como un ataque al corazón de advertencia. La alternativa ha sido un problema.
Es como alguien que ha acumulado colesterol y ha vivido así y dice, no he tenido un ataque al corazón, y toma eso como un refuerzo positivo, cuando en realidad son los síntomas y los indicadores de que estás teniendo un ataque al corazón, un ataque económico al corazón, una crisis de deuda. Así que deberíamos preguntarnos, ¿eso es lógico? ¿Ha sucedido antes? Y entonces, ¿qué hacemos al respecto en vez de decir no tenemos que preocuparnos por eso? Verás un aumento en las tasas de interés, un endurecimiento. De hecho, esto siempre ha ocurrido. Eso pasó en 2020. Verás un aumento en las tasas de interés. Esto se manifestará como un aumento en las tasas de interés y una disminución en el valor del dinero, especialmente en relación con el oro u otras monedas quizás, aunque esto es algo que afectará a todas las monedas porque todas estarán en la misma situación, todas se depreciarán nuevamente, juntas. Y verás que las tasas suben incluso cuando la Reserva Federal está flexibilizando. Luego verás que la Reserva Federal interviene y compra haciendo otro QE. Y entonces vas a ver el tipo de reacción que viste en 2020 y 2021, donde no solo el componente de la inflación, sino también el oro y otros precios de activos, en cierto sentido, subieron. Se verá así. Lo que sin duda verás es a la Reserva Federal interviniendo y comprando mucho, como lo hizo antes, y no necesariamente tiene que hacer un anuncio, pero intervendrá de esa manera, como lo hizo en 2008 o en 2020, solo que a una escala mayor. Pero lo que podrías ver en preparación para eso, como en 1971, son ciertas acciones tomadas para abordar ese problema, como extender el vencimiento de la deuda. Estas son posibilidades, pero creo que el gobierno lo haría de tal manera que, por ejemplo, ese país va a ser sancionado y por lo tanto, para sancionarlo, no vamos a pagar la deuda. Eso sería algo muy clásico y sin duda deberían encenderse las alarmas en tu mente ante esa señal. No estoy diciendo que vaya a suceder, pero esa es una de esas cosas. Y entonces podrías ver al gobierno diciendo que van a reestructurar la deuda. No dirán que es un impago. Dirán, bajo esta política estaremos mejor. Si no incumplimos, no cambiaremos lo que vas a recibir, pero lo vamos a distribuir en más años. Eso será una reestructuración de la deuda, combinado con cierta monetización de la deuda, es decir, una política del Banco Central en la que compran parte de esa deuda. Así es como se verá. Si la situación empeora, entonces podrían ocurrir cosas más extremas. No creo que sea una depreciación del dólar en relación con todas las demás monedas. Creo que todas las demás monedas se depreciarán junto con el dólar. En otras palabras, depende de cada banco central y en términos de otras monedas, es una competencia de fealdad. Ya sabes, está el euro y la situación europea, que es terrible. Está el yen japonés, tienen una enorme cantidad de deuda que están monetizando y así sucesivamente. Está el renminbi chino y esa tampoco va a ser una reserva de valor segura. Y ninguna de esas monedas va a ser lo que llamarías fuerte. Así que creo que sería muy parecido a los años 70, que a su vez se parecieron mucho a los años 30, en los que todas caen en relación con el oro u otros activos duros similares. Y ya sabes, la pregunta será, ¿cuál es el dinero alternativo? ¿Cuál es el dinero alternativo que es estable en su oferta? Bitcoin podría ser una parte de eso, podría ser una parte importante de eso, pero ¿cuál es el dinero alternativo? Porque la deuda es dinero y el dinero es deuda. Cuando digo que la deuda es dinero, la deuda es dinero a futuro. Tú tienes esto y la gente te va a dar dinero, y el dinero se almacena en un instrumento de deuda. Cuando tienes tu dinero, lo estás poniendo en un instrumento de deuda, así que son lo mismo. Cuando tienes demasiado deuda, su valor baja. Así que yo pensaría que es más como el oro, Bitcoin. ¿Cuál es el dinero alternativo? El dinero tiene dos propósitos, ¿verdad? Un medio de intercambio y una reserva de valor. En cuanto a medio de intercambio, puede seguir funcionando como medio de intercambio. En la República de Weimar en Alemania o en la Argentina recientemente, podías llevar carretillas llenas de dinero y aún así podías intercambiarlo. Había tanto dinero que no podían contarlo, así que lo pesaban. Esto es literalmente lo que sucedía.
Así que el dinero puede usarse como medio de intercambio, pero como reserva de valor no va a ser utilizado y la gente buscará otras reservas de valor que sean movibles y negociables. Así que, por ejemplo, en los años 30 y luego en los 40, ¿qué hacían los países entre sí? No iban a confiar en que el otro país no imprimiría dinero o haría lo mismo, así que intercambiaban oro porque el oro tiene esas características. Su oferta es limitada, no es fácil de fabricar y a lo largo de la historia ha sido mantenido por los bancos centrales, se utiliza. Hoy en día, el oro es la tercera moneda de reserva más grande. Primero está el dólar, luego el euro, después el oro y luego el yen japonés. Y por eso digo que creo que en esa dinámica particular uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que realmente sirve como reserva de valor? Yo hago hincapié en el oro, pero el Bitcoin también tiene elementos de eso. No es el sector inmobiliario, porque los bienes raíces están atados a un lugar. Tienes un problema con los bienes raíces. Los bienes raíces están atados, no puedes moverlos, no funciona así. Es muy sensible a las tasas de interés, así que cuando las tasas suben le afecta negativamente. También es muy fácil de grabar. Como no se puede mover, es fácil de grabar con impuestos, así que no es como si se pudiera intercambiar. Así que hay un número muy limitado de alternativas monetarias. Lo que no sabes sobre el futuro es mucho mayor que cualquier cosa que alguien sepa sobre el futuro, así que siempre debemos ser humildes. Lo que necesitas es una diversificación adecuada para crear una cartera. El oro funciona bien cuando esos otros activos que normalmente tienes en tu cartera no funcionan bien en una crisis así, ¿de acuerdo? Así que si tienes, digamos, muchos bonos o ese tipo de cosas, la cantidad óptima en una cartera típica está en torno a un poco menos del 15%. Como si no lo supieras, una cantidad prudente, esa pequeña porción de oro sirve como protección y diversifica la cartera. Creo que lo más importante es que no tengas una exposición demasiado grande. Ten en cuenta que en las inversiones lo que sucede es que el mayor problema de la mayoría de los inversores es que creen que lo que ha sido la mejor inversión en el pasado reciente es la mejor inversión, sin darse cuenta de que se ha vuelto cara, demasiado cara y puede bajar. Y por eso existe la tendencia de que las carteras y los inversores inviertan cuando las cosas van de maravilla. Por ejemplo, pensemos en las empresas de inteligencia artificial y compañías similares. Lo que quiero transmitir a los inversores es que lo que ha subido mucho y ha tenido un gran desempeño se percibe como una buena inversión, en lugar de considerar que se ha vuelto caro. Y eso es algo de lo que deben estar atentos y que la mejor empresa no es necesariamente la mejor inversión, así como el mejor caballo en una carrera de caballos no es siempre la mejor apuesta, porque existen probabilidades y obstáculos que ya están reflejados en el precio. Así que si vas a apostar por un caballo en una carrera, tienes la misma probabilidad de apostar por el peor caballo para ganar, porque las probabilidades se ajustan, están descontadas. Por ejemplo, podría ser el que paga 50-1 y los mercados funcionan de esa manera. Es como un partido de fútbol americano, tienes que superar la diferencia de puntos, así que esa dinámica significa que deberías equilibrar la mayoría. Lo que realmente quiero transmitir a tus oyentes es que saber cómo equilibrar bien tu portafolio es algo muy importante. Esto es lo más importante, porque lo que sabes, ya sabes, no puedes estar seguro de ello y puedes reducir tus riesgos sin reducir tus rendimientos esperados si lo haces bien. Doy muchos ejemplos. La mejor combinación es mezclar adecuadamente medidas depresivas con medidas de estímulo, lo que yo llamo un desapalancamiento hermoso. Y a lo que me refiero con eso es que si subes los impuestos o reduces el gasto, eso deprime la economía. Sin embargo, si haces eso junto con una flexibilización de la política monetaria, que es estimulante para la economía, esas dos cosas pueden equilibrarse y cualquiera de ellas reduce la relación deuda-ingreso, pero pueden compensarse mutuamente y eso es una medida bien diseñada.